A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema División de números racionales del área de matemáticas para primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Antes de empezar, quiero recomendarte que laves bien tus manos con agua y jabón o con algún gel antibacterial. En esta oportunidad nos acompaña en lengua de señas Mauricio. Bien, iniciemos. La división de números racionales. Vemos acá lo que vimos en la clase anterior, que los números racionales son un conjunto. Un conjunto que incluye a los naturales, a los enteros y a las fracciones y los decimales. Entonces decimos que un número racional se puede definir como un número A sobre B, donde B no es igual a 0. Ahora recordemos lo que aprendimos también, que hay fracciones aparentes en las que el numerador y el denominador son iguales y representan a la unidad. Y recordemos los nombres de las partes de las fracciones. El número que está arriba se llama numerador y el que está abajo siempre se llama denominador. Ahora, en la clase anterior vimos la multiplicación de fracciones. ¿Recuerdas que para multiplicar es necesario que recordemos que la multiplicación es directa y se hace numerador por numerador y denominador por denominador? Los números que estoy multiplicando se llaman factores y el resultado de multiplicar se llama producto. Las partes de la división es algo que también tenemos que recordar. El número que voy a dividir se llama dividendo y el número que lo divide, que divide A, se llama divisor. Y el resultado de la división se llama cociente. Ahora que ya recordamos, podemos iniciar con un tema nuevo. Veamos el recíproco de un número. ¿Qué es el recíproco de un número? Bueno, un número es recíproco de otro si al multiplicar ambos dan como resultado la unidad. Ahora piensa, ¿por qué número puedes multiplicar a 2/3 para que te dé como resultado la unidad? ¿Por qué número debemos de multiplicar a 2/3 para que nos dé como resultado la unidad? El número va a ser una fracción. Bueno, veamos. La mejor estrategia para encontrar un recíproco es multiplicar por la fracción inversa. ¿Y cuál es la fracción inversa de 2/3? Es 3/2. Es decir, vamos a escribir al denominador en el numerador y al numerador lo vamos a escribir en el denominador. Y ahora los tenemos que multiplicar y ver si dan como resultado la unidad. 2 por 3 nos da 6 y 3 por 2 nos da 6. Y recuerda, aquí tenemos las fracciones aparentes A sobre A, que es igual a 1. Esta fracción tiene el mismo numerador y el mismo denominador, es decir, representa la unidad. Entonces puedo decir que 6 sobre 6 es 1. Bien, ahora dime, ¿por qué número debemos de multiplicar a -2 para que nos dé como resultado 1? ¿Por qué número será? Bien, ¿recuerdas que todo número entero tiene como denominador a la unidad? Bueno, si le colocamos a 2 la unidad, el inverso de 2 sobre 1 será 1 sobre 2, es decir, 1/2. Como el número que estoy buscando es negativo, también el recíproco tendrá que ser negativo. Veamos cómo resulta.
Al 2 le coloqué como denominador la unidad y voy a escribir la fracción inversa a 2 sobre 1, que será 1/2, 1 sobre 2, y también va a ser negativa, porque cuando multiplique menos por menos, el resultado tendrá que ser positivo y 1 por 2 será 2. 2 sobre 2 es una fracción aparente en la que el numerador y denominador son iguales y representan a la unidad. Entonces, ¿qué puedo decir? En este caso, ¿quién es el recíproco de 2/3? El recíproco de 2/3 es 3/2. Y en este caso, el recíproco de menos 2 entonces es menos 1/2. Muy bien, ahora hagamos esto. Yo sé que ahora que ya viste cómo se trabaja, va a ser más fácil para ti encontrar al recíproco de estos otros ejemplos. Veamos, no olvides por favor, anota esto. El recíproco de A es igual a 1 sobre A. Esto, si lo tienes presente, vas a recordar que A tiene como denominador la unidad y que el recíproco de A sobre 1 es 1 sobre A. Entonces podemos decir que el recíproco de A es 1 sobre A. De esto toma nota, es algo importante que no debes olvidar. Bien, ahora, ¿por qué número vamos a multiplicar a menos 3/4 para que nos dé como resultado la unidad? ¿Ya sabes? Sí, vamos a colocar la fracción inversa de menos 3/4, que es 4/3. Multiplicamos 3 por 4 y nos va a dar 12, y 4 por 3, 12, lo que representa a 1. Entonces puedo decir que el recíproco de menos 3/4 es menos 4/3. Ahora, el recíproco de 4. El recíproco de 4. Miremos el ejemplo que teníamos con la A. ¿Quién es el denominador de 4? 1. Y la fracción inversa de 4 sobre 1 es 1 sobre 4. Entonces, el recíproco de 4 es 1 sobre 4. 4 por 1 es 4. Y 1 por 4, 4. Y 4 sobre 4, 1. Puedo estar segura entonces que 1 sobre 4 es el recíproco de 4. Ahora veamos en el inciso E. Tenemos 1 sobre 2. ¿Por quién tengo que multiplicar a 1/2 para que me dé como resultado la unidad? ¿Ya descubriste por quién? Sí, por 2 sobre 1. Tenemos al 2 como denominador y lo escribimos en el numerador. Y a 1 en el numerador y lo escribimos en el denominador. Entonces 1 por 2, 2, 1 por 2, 2, 2 sobre 2 es 1. Y este último, ¿por quién hay que multiplicar a menos 1/3 para que nos dé como resultado la unidad? ¿Cuál será la fracción inversa a menos 1/3? Sí, es menos 3. ¿Ves? Así como dijimos que tienen como denominador la unidad, entonces menos 1 sobre 3 es igual a menos 3 sobre 1, ¿verdad? En este caso la fracción inversa es 3 sobre 1. Ahora multiplicamos menos 1 por menos 3 y nos va a dar 3, y 3 por 1 nos va a dar 3, 3 sobre 3 nos dará 1. Entonces, el recíproco de menos 1/3 es 3. El recíproco de 1/2 es 2. ¿Ves? Bien, ahora que ya sabemos cómo se encuentra un recíproco, vamos a pasar. Entonces, los 4 enteros los voy a dividir en tercios y esto será 4 enteros
¿Tienes 4 hojitas en casa? ¿Qué pasa si cada una de estas hojitas las divides en 3 partes? ¿Cuántas partes obtienes? Bueno, voy a dividir la primera hojita en 3 partes y eso serán 3. La otra hojita la divido en 3 partes y llevo 6. La otra hojita la divido en 3 partes y llevo 9. Y la última hojita la divido en 3 partes y tengo 12. Entonces, puedo decir que si divido 4 enteros dentro de un tercio, obtengo como resultado 12. Ahora veamos cómo lo hago de una forma algorítmica y numérica. Veamos. Tienes que saber que la división se va a convertir en una multiplicación. ¿En qué se convierte la división? La división se convierte en una multiplicación, pero no es una multiplicación con un tercio, sino es una multiplicación con el recíproco de un tercio. ¿Quién es el recíproco de un tercio? Como vimos allá, cómo se encuentran los números recíprocos, ahora decimos, el recíproco de un tercio es 3 sobre 1, ¿sí? Entonces, la división la convierto en multiplicación por el recíproco de un tercio, que es 3 sobre 1. 4 por 3 entonces es 12. Y 1 por 1, 1. Y 12 dividido 1 es 12. ¿Ves? Nos está dando el mismo resultado que logramos dividiendo nuestras 4 hojitas. Bien, ahora te invito a que en casa busques una hoja y esa hoja la vamos a dividir a la mitad. Tenemos un entero en 2 partes. Bueno, ve haciéndolo conmigo. Un entero en 2 partes. Cada una de esas partes ahora es un medio. Tenemos un entero en 2 partes y cada una de estas partes es un medio. Pero si volvemos a doblar la hoja, ahora vamos a tener al entero dividido en 4 partes. ¿Ves? 4 partes. Entonces, el entero tiene 4 cuartos. Y el entero también tenía 2 medios. Bueno, como solo es un medio lo que voy a dividir en cuartos, entonces voy a cortar la hoja a la mitad y me voy a quedar solo con la mitad de la hoja. Esta mitad la voy a dividir en 2 partes, ¿verdad? Porque la voy a tener en cuartos. Entonces, cada una de estas partes es un cuarto, ¿sí? Bien, entonces, un medio lo voy a dividir en cuartos. Y recuerdas que cuando doblamos la hoja, cada una de estas partes se llamaba cuartos. Entonces, el entero lo voy a dividir en 2 partes y me quedan 2 como resultado. Entonces, si yo divido un medio dentro de un cuarto, voy a obtener como resultado 2. Veámoslo acá. Teníamos un entero que dividimos en 2 medios. Tenemos 2 medios, tenemos un entero y luego a este medio lo dividí en cuartos. ¿Cuántos cuartos están contenidos en un medio? 2 cuartos. Bien, hagámoslo ahora con un algoritmo multiplicando. ¿Te recuerdas que la división se convierte en una multiplicación? Entonces escribo un medio y el signo de división lo escribo como multiplicación porque lo voy a convertir en una multiplicación, y el 1/4 no lo voy a escribir, sino que voy a escribir a su recíproco. El recíproco de 1/4 es 4 sobre 1 y entonces ya puedo multiplicar. ¿Cómo multiplicamos? Numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 4 es 4 y 2 por 1 es 2. 4 dividido dentro de 2 me da como resultado 2. Muy bien.
Entonces, ahora podemos hacer esta ya como un algoritmo, ¿sí? Entonces tenemos 4/5 dividido dentro de menos 2/3. Vamos a convertir la división en multiplicación, copiamos a nuestro dividendo que es 4/5 y lo vamos a dividir dentro de menos 2/3, pero vamos a escribir al recíproco de menos 2/3 que es menos 3/2. 4 por 3 es 12, más por menos es menos, 5 por 2 es 10. Entonces me queda menos 12 décimos, pero si ves es una fracción que se puede simplificar. Entonces la simplificamos, escribimos. ¿La mitad tendrá mitad 12? Sí. ¿La mitad de 10? 5. Entonces si ambos tienen mitad, puedo sacar mitad a ambos números y la puedo simplificar dividiendo entre 2 a cada uno. Entonces, menos 12, mitad 6, 10, mitad 5. Como 5 es un número primo, hasta ahí podría dejar la fracción porque ya es irreducible. Bien, ahora, quiero que dividamos decimales. Vamos a hacerlo de una forma corta y muy sencilla. La división tú sabes que se puede expresar como una fracción. Entonces, el dividendo en el numerador, el divisor en el denominador. Coloco mi línea para decir que es una fracción. Como es 1.6 y 0.8, ves que hay un punto decimal en ambos, hay una posición. Entonces voy a multiplicar por la unidad seguida de ceros, dependiendo de cuántas posiciones deba correrme. Como solo es una posición que necesito para dejarlo como un entero, entonces solo voy a multiplicar por 10. Solo voy a agregar un 0. 1.6 por 10 me da como resultado 16. 1.6 por 10 me da como resultado 16. Y 0.8 por 10 me da como resultado menos 8. Menos dentro de menos da más y 16 dentro de 8 da 2. ¿Ves? Nuestra respuesta entonces es 2. Ahora, puedes notar que el trabajo fue realmente sencillo, muy práctico. Ahora hagamos otra. Ahora observa, los que vamos a dividir aquí, bueno, aquí hay 2 posiciones que me debo de correr para llegar al entero. Y aquí hay una posición. Debo de elegir el que tiene más. Entonces voy a multiplicar por la unidad seguida de ceros, pero son 2 posiciones las que me debo de correr. Multiplico por 100. 3.6 por 100 me da 360 y 0.09 por 100 me va a dar 9. Me corro 2 posiciones porque estoy multiplicando por 100. 360 dentro de 9, voy a simplificar mi fracción. 36 dentro de 9 me da 12 y agrego el 0. Y luego digo 12 dentro de 3 me da 4 y agrego el 0. ¿Ves? Mi resultado es 40. No tuve que usar la calculadora y llegué a un resultado muy práctico. Entonces, te desafío a que sigas practicando en casa. Lo importante en la matemática es practicar. Sin la práctica no logramos fijar nuestros conocimientos nuevos. Así que te desafío a que practiques. Si tienes en casa tu libro de matemáticas y ahí hay ejercicios propuestos, empieza a resolver y procura seguir practicando. Este es tu desafío. Haz esta división, esta multiplicación y esta división de decimales. Te aseguro que tendrás éxito si pones mucha atención cuando trabajas. Vamos a tener presente entonces que vas a guardar tus trabajos en tu portafolio y vas a dejar todo bien archivado, porque cuando regreses a clases tendrás que presentar esos trabajos que has hecho en casa. Y por favor, comparte con un adulto todo lo que estás aprendiendo, comparte con tus hermanos y procuren seguir aprendiendo en casa juntos. El 5 de julio, te recuerdo, es el Día del Medio Ambiente, así que te invito a que reduzcas el uso de papel, reduzcas el uso de algunos productos que pueden hacer basura,
reutiliza, recicla y durante todo el mes de junio estaremos haciendo énfasis en esto, entonces recuerda en tu casa reciclar, reusar y reducir. Muy bien, el 12 de junio también estaremos conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y te recordamos, por favor, lávate las manos constantemente o usa gel. Si no tienes agua y jabón, puedes usar gel para desinfectarte las manos. Por favor, quédate en casa y espero verte en la próxima clase. Hasta luego.